buenas noches. Mi nombre es Carmen Choloquinga, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy estoy con el psicólogo Santiago Olivo, donde empezaré con una entrevista sobre trastorno paranoide de la personalidad. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, buenas noches, Carmen. Igual un saludo a todas las personas que pertenezcan a tu curso y también a la universidad, ¿sí? Bueno, para conocer un poquito acerca de los trastornos de personalidad, primero hay que entender que es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamientos, desempeño y de comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales del trabajo, la escuela, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos encontrar varias clasificaciones de lo que son los tipos de trastornos de la personalidad, ¿sí? Entonces, uno de ellos precisamente es el que tú me decías, el trastorno de la personalidad paranoide, ¿ya? El trastorno de la personalidad paranoide eh, es una afectación mental en la cual las personas tienen como patrón la desconfianza, recelos por los demás en forma prolongada. La persona no, en este caso no llega a tener un trastorno psicótico completo como en la esquizofrenia, ¿sí? Pero sí empieza a ver la desconfianza y la sensación de que algo malo me pueden estar diciendo, algo malo pueden estar pensando de mí. Y yo empiezo a encontrar mensajes ocultos en lo que dicen o hacen las personas. ¿Te podría explicar las clasificaciones generales de este trastorno paranoide de la personalidad? Ya, bueno, los síntomas más comunes que hay dentro del trastorno de personalidad paranoide son preocupaciones que los demás tengan motivos ocultos, creencias de que serán usados o explotados o lastimados por otros. Esto eh, puede crear una incapacidad para trabajar junto a otras personas. Se ve como también parte de los síntomas del aislamiento social, el desapego y la hostilidad. Es decir, que la persona rechaza el contacto con otros de una manera más agresiva, ¿sí? Eh, el tratamiento generalmente es difícil debido a que estas personas a menudo sienten extrema desconfianza de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, y si el tratamiento se llega a aceptar, los medicamentos y la psicoterapia con frecuencia pueden ser efectivos, ¿sí? En este caso, la persona con una personalidad paranoide puede, por ejemplo, asemejar de que tú le estás dando veneno a través de la medicina, ¿sí? Entonces, por eso es lo difícil del tratamiento, porque en este caso la persona, como desconfía, no llega a tener un nivel de confianza dentro de esto, ¿sí? Pero si llegara a aceptar, se puede trabajar para que se acepte el tratamiento, ¿sí? Porque hay momentos en que estas personas llegan a confiar en alguien y ese alguien puede ser un miembro de la familia o el tratante en este caso, ¿sí? El pronóstico generalmente depende si la persona está dispuesta a aceptar la ayuda. La psicoterapia y los medicamentos, como te decía, pueden reducir la paranoia y limitar el impacto sobre el desempeño de la persona, ya que este tipo de trastornos de la personalidad lo que hacen es limitar el desempeño en actividades sociales, actividades laborales y actividades académicas, ¿sí? Pueden complicarse y las complicaciones pueden incluir un aislamiento extremo, un aislamiento social extremo y problemas en el trabajo y en la escuela, ¿sí? Entonces, esos son los síntomas más allegados a lo que es un trastorno de la personalidad paranoide, ¿sí? Ya. ¿Y cómo identificar a las personas con trastorno paranoide de la personalidad? Bueno, se les identifica, como te decía,
En este caso, los psicólogos, a través de la evolución de la sintomatología y la prolongación en el tiempo sobre los síntomas. Por ejemplo, la desconfianza, el hecho de aislarse, la hostilidad y el de descubrir mensajes ocultos. Para eso tenemos varias pruebas o reactivos que pueden ser utilizados para tener un apoyo en la parte científica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tú puedes tener un screening de la personalidad en base a un test de Salamanca, ¿ya? En donde te van a dar ciertas preguntas y tú tendrás que responderlas, ¿sí? Y en base a esto te puede dar un indicador de que la persona está dentro de un rasgo ya latente y más los síntomas que tú has estado evaluando de acuerdo a la historia clínica del paciente, satisfacer el diagnóstico de un trastorno de personalidad. ¿Y más o menos a qué edad empiezan estos trastornos? Generalmente los trastornos empiezan a partir de la adolescencia, a partir de los 16 años en adelante, ¿sí? Sin embargo, esto se marca más en la edad adulta, ¿ya? En donde ya empieza a haber problemas en relación al tipo de síntomas, ¿sí? Por ejemplo, como un dato se puede ver que en una población que es en donde se hacen mayormente los estudios, como por ejemplo en los Estados Unidos, de dos de entre un 2 hasta un 4% de la población general tiene a tener un trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? Se cree que, bueno, esto es más frecuente entre hombres y sugieren a veces que este trastorno puede ser hasta hereditario, ¿sí? ¿En dónde puede ser hereditario? En donde la persona ha tenido una secuencia de familiares con trastornos mentales, donde ha existido esquizofrenias o donde ha existido otros tipos de trastornos de personalidad. Además que ciertas cosas pueden marcar todavía más el hecho de que se desarrolle como tal el trastorno, como por ejemplo es el maltrato emocional y físico,